Amables televidentes, muy buenas noches. Bienvenidos. Aquí inicia Vive el Agua. El agua es vida y no se privatizará la vida. Esa es nuestra consigna. La consigna de Sintraems de Subdirectiva Bogotá, aquí en este espacio que es su programa institucional. Somos el sindicato de la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de la capital, un sindicato insigne con ya 80 años y que pertenece a la Central Unitaria de Trabajadores y también a la Federación Sindical Mundial. Hoy tenemos un tema muy importante, prepárese por favor porque vamos a hablar de la problemática de los pensionados en Colombia. Invitados importantes, conocedores del tema que nos van a dar muchas luces sobre esta problemática que está ocurriendo en el país. Quiero saludar al señor presidente de la Confederación de Pensionados de Colombia, CPC, el doctor Orlando Restrepo Pulgarín. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Gladys, ¿cómo está? Muchas gracias. Aquí vamos a tenerlo para que nos hable muchísimo de todo lo que tiene que ver con los pensionados. Perfecto. Muy bien. Y por este lado saludamos al señor Guillermo Córdoba, directivo de la Confederación de Pensionados de Colombia, CPC. Buenas noches. Buenas noches, Gladys. Gracias por invitarnos. Nosotros contentos porque sabemos que hay muchas inquietudes en torno a esa problemática pensional y empecemos a hablar de eso. ¿Cuál es la problemática? ¿Cómo es el panorama de los pensionados en Colombia, doctor Orlando? En primer lugar, permítame agradecerle al programa Vive el Agua, espacio institucional de Sintraems de Subdirectiva Bogotá, nuestro sindicato. Único sindicato que reconocemos públicamente como Confederación de Pensionados de Colombia porque lleva más de 80 años, como lo acabas de decir, sí, señor, y unas conquistas y derechos de una magnitud y de una importancia extraordinaria en Colombia e incluso a nivel internacional. Gracias, doctor Orlando. Y pues nosotros, por supuesto, acudimos a todo ese conocimiento que ustedes tienen y poner en contexto también a todos los televidentes sobre esa problemática, el panorama de los pensionados. El panorama de los pensionados en Colombia es dramática. Nos tienen contra el paredón. Dirán ustedes por qué. Porque nos están masacrando. Ya el problema de pensiones y salud no es como era antes de la Ley 100 de 1993, sino que las pensiones y la salud, después de la Ley 100 de 1993, viene siendo como de una mercancía y vendible al mejor postor. Pues está muy desalentador eso que usted nos está diciendo, doctor Orlando. Hablemos de pronto si hay políticas públicas que estén orientadas al adulto mayor. Hablemos de eso, señor Guillermo. Buenas noches, gracias por invitarnos. Saludar, Gladys, con mucho afecto y cariño a Sintraems que nos brinda esta oportunidad en sus 80 años de experiencia de vida organizacional de los trabajadores de acueducto y alcantarillado de Bogotá. Y comentarles que en lo que respecta a nuestra presencia, reiterar el agradecimiento y además manifestar nuestro afecto a Sintraems, quien ha sido el intérprete del sentir de la lucha y reivindicación de los trabajadores de acueducto y alcantarillado de Bogotá, hoy complementario con el aseo, y el protector, digámoslo, de la Convención Colectiva de Trabajo vigente, ¿no? La cual ampara aún todavía el derecho a las pensiones alcanzado en arduas luchas en la etapa y en nuestra propia vida de trabajadores activos. Pues sí, señor Orlando, muchísimas gracias. Y precisamente eso es lo que queremos, un espacio para debatir muchos temas. ¿Hay políticas que respalden al adulto mayor de pronto? Yo diría que son muy débiles. Yo creo que hoy tenemos unas preocupaciones inmensas porque una cosa es lo que nos dice la administración y el gobierno, pero en su sentir hay otras intenciones verdaderamente preocupantes. Es decir, los trabajadores, cuando dejamos de ser trabajadores activos, pasamos a la vida pensional con los ojos, uno despierto y el otro con la posibilidad de dormir.
pero con el grado de preocupación de qué podrá suceder a futuro con nuestra pensión. Bueno, hablemos de eso. ¿Han aumentado de pronto las mesadas pensionales según el artículo 14 de la Ley 100 de 1993? Permítame, Gladys, complemento un poco lo de Guillermo. En cuanto a políticas públicas sí hay, pero el gobierno manifiesta que no hay plata, que el presupuesto con la regla fiscal todo lo reduce a papel. Encuentro una ley que dice que el adulto mayor es tratado, pero uno vaya a decirle al gobierno cumpla y no cumple. No cumple a pesar de estar la ley, porque manifiestan que todo lo someten a regla fiscal, situación muy complicada y muy difícil. En cuanto al problema, ¿cuál era la otra pregunta? Las mesadas, el aumento de las mesadas pensionales. El aumento de las mesadas pensionales es bastante complejo por el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, que manifiesta que las mesadas las aumentan de acuerdo al índice de precio al consumidor. Ese índice de precio al consumidor va por las escaleras. Entonces hay proyectos. Nuestro ánimo es tumbar ese artículo 14 y aún más tumbar toda la ley 100 de 1993, porque es una ley supremamente neoliberal, privatizadora y liquidadora. Pero en cuanto a la pregunta concreta de Gladys, les manifiesto que nosotros hemos perdido mucha capacidad adquisitiva de acuerdo a la inflación. Hemos perdido más o menos el 35% de capacidad adquisitiva. Entonces, hay senadores, por ejemplo, como Alexander López, un proyecto de ley para tumbar ese artículo 14 de la Ley 100 y que el aumento de las mesadas de los pensionados de Colombia sea igual al aumento del salario mínimo vigente, que es un poco más, para rescatar nuestro poder adquisitivo, pero no ha sido posible. El proyecto de Alexander López lo hundieron, lo archivaron, y me dice el senador que el próximo 20 de julio va a insistir y va a presentar un nuevo proyecto que invito a los pensionados a estar atentos. Pues muy bien, vamos a hacer una breve pausa y al regresar vamos a ver el estado actual de la reforma pensional. Esto es Vive el Agua, un espacio que queremos compartir siempre con ustedes todos los sábados. Ya volvemos. Aquí estamos de regreso en Vive el Agua. Hoy estamos abordando el tema de la problemática de los pensionados en Colombia. Dos directivos, presidente y directivo, que nos están acompañando de la Confederación de Pensionados de Colombia. Conocedores del tema, abanderados del tema. Por eso, ¿quién mejor que ellos para que nos den el estado actual de la reforma pensional? Hablemos de eso. La reforma pensional también tiene unas connotaciones muy complicadas y muy difíciles, porque se salen de la parte técnica y científica y siempre se cae en la improvisación. Le hemos manifestado al gobierno que se vuelva serio en eso de verdad y que actualice los actuarios de la OIT, porque los actuarios del sector financiero a nosotros no nos dan credibilidad. La reforma pensional le hemos manifestado tanto al anterior gobierno como al doctor Santos, presidente de la República, que nos dé la reforma que ya está hecha, porque ellos la tienen hecha. Hace 8 días me manifestaron en el Ministerio del Trabajo, el viceministro de Empleo y Pensiones, que este año no va reforma pensional. Este año. Creerles o no creerles, pero pensionados alerta y a la expectativa, porque esa reforma que está madurando el gobierno trae los lineamientos del Fondo Monetario, del Banco Mundial y de la Organización de Cooperación de Desarrollo, es decir, el club de los más ricos en Colombia. Entonces, a la expectativa y alerta, compañeros pensionados de Colombia.
Vamos a abordar otro tema y este tiene que ver con las cuotas moderadoras y los copagos. ¿Qué son? Es un impuesto más, es decir, le saquea el bolsillo al pensionado más, le saquea el bolsillo. Hay pensionados que no pueden acudir a la cita médica porque no tienen con qué pagar las cuotas moderadoras y los copagos. Cuotas moderadoras y copagos, yo voté ese acuerdo en el Consejo Nacional en contra, por lo injusto que es y lo profundo. Y pedimos en el pliego de peticiones, que ahora viene la pregunta del pliego de peticiones, la derogación de cuotas moderadoras y copagos, porque la verdad es que el pensionado, y no solamente el pensionado, el pueblo, el sector popular, no tiene para pagar esas cuotas moderadoras y copagos. En el acuerdo 460 del 2004, me recuerdo muy bien, las discusiones que dimos con Diego Palacio de fondo, que por favor no elevaran ese impuesto más para meterle la mano al bolsillo a los pensionados y al pueblo colombiano. Bueno, que definitivamente por todo lo que ustedes nos cuentan se ve bastante afectado. Pero entonces, ¿cómo debería ser esta reforma pensando en los adultos mayores? ¿Cuál es la sugerencia? ¿Qué es lo ideal? Esta reforma, como le decía Gladys anteriormente, tiene que ser diseñada de una manera técnica y científica y caracterizarse a recoger las banderas del diálogo y la concertación, porque es que hay unos burócratas, tecnócratas neoliberales que es impenetrable a que nos reciban y a que los pensionados y el pueblo colombiano participe. Por eso le estamos diciendo al doctor Santos, y hace 8 días estuve con las centrales obreras y le decía al doctor Santos, hombre, por Dios, presidente, háganos conocer la reforma pensional. Y él manifiesta que esa reforma pensional, con la doctora Clara, que estuvo ahí, ministra actual del Trabajo, dice que la van a socializar. Nosotros decimos que hagamos foros, conferencias para la pedagogía de esa nueva reforma pensional, porque usted sabe, Gladys, que en Colombia ¿cuántas reformas han habido? Sí. Cinco reformas, y prácticamente eso ha sido muy lesivas y muy regresivas contra el pueblo colombiano y los pensionados. ¿Y qué se requiere entonces en materia de reforma pensional? ¿Qué es lo que se necesitaría? Aparte de ya tener ese pliego, de escucharlos, ¿cuáles serían esos puntos claves que también hay que defender, hay que abanderar? Mayor cobertura. Es que no hay cobertura. Este pueblo no le están permitiendo la pensión. Menos cotización, menos aumento de edad, plata, sector financiero, porque ahora le comento que plata sí hay para pagar pensiones, lo que pasa es que está en lugar equivocado. Entonces, nosotros lo que queremos es, en Colombia hace más de 10 años no se hace cálculos actuariales técnicos y científicos, es decir, el país está perdido en eso, y le hemos dicho al gobierno esa situación. Entonces la invitación es que el gobierno se ponga a dialogar, a concertar con nosotros esa reforma y que sea pública, porque el sistema pensional en este momento es paralelo, sí. Prima media con prestación definida y ahorro individual. Usted sabe que el ahorro individual no pensiona a nadie, es una burla y es un engaño, que más tarde voy a hablar al respecto conjuntamente con mi compañero Guillermo. Claro que sí, pero hablemos también de un congreso extraordinario que se va a tener en el mes de septiembre. ¿El objetivo de este congreso va a ser del 15 al 17? 15, 16 y 17 de septiembre. Sí, señor. Yo considero que este congreso debe abordar varios temas complejos de los pensionados. Uno es buscar definitivamente una coherencia en su trabajo reivindicativo y de unidad ante todo. El pensionado hoy en día está supremamente disperso. Tiene múltiples organizaciones de base, interesantes ellas todas desde luego, pero ya en la parte intermedia y en la parte de dirección nacional se ve fracturada y debilitada. Y eso lo aprovecha el gobierno nacional. Es decir, en el momento en que se encuentran los pensionados divididos, pues su lucha y su reivindicación va a ser supremamente débil. Además, con propuestas seguramente incoherentes
porque chocan de alguna manera por su identidad de criterios. Algunos reivindicaremos los derechos efectivamente de nosotros los pensionados y de la tercera edad, pero habrá otros que de alguna manera como que conviven con la incertidumbre misma que aplique el gobierno nacional al negar derechos y atención fundamentalmente en lo que tiene que ver con los fenómenos de salud que hoy son un desastre en el país. Pero con este Congreso extraordinario, ¿cómo pueden hacer los pensionados, las diferentes organizaciones para vincularse, para ser partícipes de este Congreso? ¿Tienen ustedes de pronto alguna página, algún teléfono donde se puedan comunicar para que lo puedan empezar a hacer desde ya? Nosotros, el Congreso extraordinario, porque es un Congreso extraordinario, lo matizamos a nivel de Colombia a través de la publicidad, a través de, nosotros estamos ubicados en la transversal Sexta 2710, piso sexto, frente a la Plaza de Toros. Tenemos un teléfono 566-6046 y celular 318-823-0910. Por favor, llamarnos ahí porque estamos en un momento muy difícil y complicado. ¿Por qué? Por la dispersión y la falta de cohesión de los pensionados de Colombia. Entonces vamos a tratar de elevar ese nivel de unidad, ese nivel de organización, ese nivel de fraternidad y de solidaridad que debe de existir. Hay unas voces que dicen que los pensionados ya no deben de luchar porque para ellos son pensionados. No, mentiras. Vamos a tener que luchar hasta que nos muramos. E incluso este es un problema intergeneracional. Yo pienso, por ejemplo, en la gente joven que hay en este programa, como usted, Gladys, que va a ser muy difícil que se pensione. Pues ustedes me están y nos están dejando a muchos televidentes un panorama de incertidumbre, pero lo que sí queremos rescatar antes de irnos a la pausa es que usted, si es pensionado, pues que no esté disperso, que pueda usted unirse y por qué no participar de este Congreso extraordinario. 566-6046, ¿verdad? Sí. Muy bien, es el teléfono para que usted pueda comunicarse con esta confederación y pueda participar. Vamos a hacer una pausa, es muy breve y volvemos con nuestro último segmento de Vive el Agua. Vamos a continuar abordando estos temas, nos quedan muchas preguntas, voy a pedirles a nuestros invitados que nos apoyen con las respuestas. Hablemos de las solicitudes que harán mediante el pliego de peticiones de la Confederación, el pliego del Comando Nacional y Organizaciones Políticas. Antes de eso, permítame hacerle un llamado fraternal y un saludo caluroso a los trabajadores activos de la empresa Acueducto Alcantarillado y pensionados de la misma. ¿Sabe por qué? Porque yo soy pensionado de allá. Además fui presidente de Sintracueducto, hoy Sintraendes, subdirectiva Bogotá. Bueno, de la casa. Pues, claro que sí. Entonces por eso ese saludo tan caluroso y tan fraternal para los pensionados y trabajadores activos de la empresa Acueducto. Frente al pliego, mire que nosotros estamos participando en el Comando Nacional Unitario, estamos participando en las organizaciones sociales y políticas, le radicamos un pliego de peticiones al doctor Santos en la cual reivindicamos, porque eso fue una promesa del doctor Santos de bajar del 12 al 4%. Nosotros decimos que ojalá del 12 al 0, pero bueno, del 12 al 4 está bien, pero le invitamos, lo instamos, señor presidente, a que cumpla su promesa electoral y a que cumpla los acuerdos tripartitos que se han hecho en la Comisión Salarial y Laboral, tanto en la Confederación de Pensionados de Colombia y otros pensionados que participan en ella. O sea que a cumplir su promesa electoral de bajar del 12 al 4 en el aspecto de salud para los pensionados. Muy bien, y hablemos en qué consiste el régimen de prima media con prestación de servicios. Es lo que manejaba el Instituto de Seguros Sociales, sí. Hoy Colpensiones. Hoy Colpensiones está marchitando eso.
el régimen de prima media con prestación definida e impulsando el sector privado. Los fondos privados hay que eliminarlos. ¿Por qué hay que eliminarlos? Porque yo le decía a Gladys que hay mucha plata para pagar pensiones, pero está en un lugar equivocado, que lo tienen los fondos privados de pensiones. ¿Sabe cuánto tienen los fondos privados de pensiones? 160 billones de pesos, que es la plata de los pensionados y la plata de los trabajadores de Colombia. Así que nos los devuelvan, y que las pensiones sean públicas y no privadas, como pretende Mauricio Olivera, presidente de Colpensiones, que ojalá me esté escuchando, porque no nos quiere recibir para nosotros decirle, porque es que Colpensiones hoy en día eso es un vulgar banco, está dependiendo de la superintendencia financiera, no paga pensiones, obliga al pensionado a demandar, tiene más de 80.000 tutelas represadas, y día a día le decimos, van a respetar el régimen de prima media con prestación definida para que este pueblo se pensionen, y manifiestan que sí, pero que nos los dejen por escrito, porque a ellos les gusta mucho es la parte del sector privado. Pues aquí están ustedes dos también para darnos recomendaciones a todos los ciudadanos, muy especialmente a los pensionados y los adultos mayores. Agradecerle, por supuesto, que nos hayan acompañado y que nos estén dando esta información. El señor Guillermo Córdoba, directivo de la Confederación de Pensionados de Colombia, CPC, con el agradecimiento y la invitación para que nos comparta algunas reflexiones finales. Gracias. Llamar la atención de manera especial a nuestros compañeros de trabajadores de acueducto y alcantarillado de Bogotá, de igual manera a sus pensionados, afiliados y no afiliados, a Sopenaya, para que de manera mancomunada hagamos realidad una consigna que esboza Sintraendes en lo que tiene que ver con la defensa del recurso hídrico, el precioso líquido para nuestras vidas. De igual manera, invitar al doctor Santos, de verdad hacerle énfasis al doctor Juan Manuel Santos para que sea coherente en sus propuestas y en su empeño de la paz. Es decir, no basta con lo que está propiciando, de lo cual desde luego estamos todos interesados en buscar una salida negociada a la paz de Colombia, que tanto lo requerimos, pero que también él se coloque la mano en el corazón y entienda que las necesidades del adulto mayor y de los pensionados en particular deben ser coherentes. Es decir, que en La Habana no haga la paz y aquí nos genere la guerra. Es decir, que sea en eso muy coherente y consistente, porque de verdad que en sus consignas le genera un poco de dudas a la opinión pública y en particular a nosotros los pensionados. Pues una mirada entonces a los pensionados y al adulto mayor. El agradecimiento también para el presidente de la Confederación de Pensionados de Colombia, CPC, el señor Orlando Restrepo Pulgarín. Gracias por acompañarnos y una reflexión final. Reflexión final. Nosotros estamos en el Comando Nacional Unitario, con las organizaciones sociales. El sábado anterior estuvimos en un encuentro nacional y ahí nos vamos para preparar a nivel nacional un paro cívico nacional. También referendos, también vamos a hacer asambleas, foros, conferencias, seminarios, es decir, nos vamos a tener que mover juntos, unirnos para estar prestos a la movilización, a la organización y a la lucha, porque no vemos otro panorama. Pues bien, yo les comparto el teléfono de la Confederación, 566-6046. A nuestros invitados, muchísimas gracias. Sabemos que ustedes también nos escriben a través de nuestras redes sociales y queremos compartirles algunas inquietudes que nos han dejado. Aquí está nuestra zona interactiva. Y nos complace compartirles nuestras redes sociales. Es la zona interactiva para que usted pueda participar con nosotros. Ya saben que pueden seguirnos a través de nuestra cuenta en Twitter. Allí nos encuentra como @SintraEmsDesBT.
En Facebook nos puede encontrar ustedes como Sintraemsdes Subdirectiva Bogotá. Allí está nuestro fanpage, puede hacerse nuestro amigo, darle me gusta y estar interactuando con nosotros, consultando, haciendo sus peticiones, sus trámites, sus quejas. Estamos allí siempre para servirle. Pero si usted quiere enviarnos un correo electrónico, la cuenta es prensasintraemsdesbogotá@gmail.com. prensasintraemsdesbogotá@gmail.com, y precisamente a través de nuestras redes sociales nos llega una solicitud de recordarles las diferentes zonas en Bogotá donde atiende la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Bogotá. Pues bien, aquí se las vamos a recordar. Identifique la suya y el horario de atención. Empezamos con la zona 1, que está ubicada en la avenida Suba, número 118-53, el horario de atención de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados de 9 a 1 de la tarde. Vamos con la zona 2, que corresponde a la carrera séptima número 3353, igual horario de atención, 7 de la mañana, 5 de la tarde, sábados de 9 a 1. Pasemos a la zona 3, esta está en la avenida Calle 24, número 3715, el horario de atención de lunes a viernes de 7 a 7, 7 de la mañana a 7 de la noche. Y la zona 4 está en la carrera 19C, número 5564 Sur, de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados también de 9 a 1 de la tarde. Una zona más está ubicada en el centro comercial, es la zona 5, Centro Comercial Unisur, los locales 1065 y 1066, lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados también de 9 a 1 de la tarde. Aquí estamos con nuestras redes sociales, nuestra zona interactiva, para que usted siga participando con nosotros. Esto es Vive el Agua es vida y no se privatizará la vida. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.